Hola amigos. Dmitry Medvedev, ¿está en modo guerra? Ya se le ha visto con ropa militar, revisando unas instalaciones, y ha organizado un gran revuelo al declarar como objetivos militares a los responsables políticos o militares ingleses. Tal como dijimos estos días, el jefe adjunto del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa dijo que cualquier funcionario británico, de alguna manera relacionado con la asistencia militar a Ucrania, es un objetivo legítimo. De hecho, Dmitry Medvedev dijo que los británicos están en estado de guerra con Rusia, y por lo tanto son declarados fuera de la ley y pueden ser destruidos. A su vez, la embajada británica respondió rápidamente que Londres no está en guerra con Moscú y en general Gran Bretaña quiere la paz, por lo que sigue pidiendo al gobierno ruso que retire sus tropas de Ucrania. Lo que bajo mi punto de vista, es lo mismo que no querer la paz, ya que según los británicos incluye a Crimea, y que además ha sido ratificado por el propio ministro de Defensa inglés, que ha dicho en el Washington Post, que a diferencia de otros líderes de la OTAN, cree que las Fuerzas Armadas de Ucrania podrán apoderarse de Crimea este año, si Rusia se queda sin capacidades militares. Que es como no decir nada, como siempre en la OTAN no se atreven a ser concisos, solo dice, si ocurre esto, si eso tal, si esto cual. Al mismo tiempo Ben Guaiace también dijo que Gran Bretaña y sus aliados se están quedando sin armas para Kiev. Ben Guaiace en una entrevista con The Washington Post, dijo, todos nos estamos quedando sin equipos que se pueden donar, lo que significa que Gran Bretaña y otros países se ven obligados a comprar más armas de las que donan de las existencias, dijo el ministro. Según el analista político Andrei Gusi, en una entrevista con Pravda.ru, la advertencia de Dmitry Medvedev debe considerarse solo en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando los representantes del Reino Unido se encuentran en el cuartel general de las Fuerzas Armadas de Ucrania, coordinan ataques, participan en el control de combate, o el suministro de armas directamente en la línea de colisión, allí son un objetivo legítimo, pero no se dividen según algún principio de pertenencia a un país en particular. Sin embargo, la presencia de la inmunidad diplomática tampoco es un obstáculo para personas decisivas. Por ejemplo, Rusia realmente ya destruyó a los oficiales occidentales y al personal militar de la OTAN, que estaban en Ucrania de varios estados y participaron en la coordinación de las hostilidades y su apoyo, que estaban en la dirección principal de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, que fue confirmada por el presidente Putin. Si el otro día fue Putin el que dijo que Rusia denunciaba el control de armas convencionales, y que ya no se sometería al control de Estados Unidos, hoy es Estados Unidos el que ha anunciado que a partir del 1 de junio, Estados Unidos dejará de transmitir información a la Federación Rusa sobre el estado, ubicación y lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales, y armas estratégicas, que están sujetas al Acuerdo de Reducción de Armas Estratégicas, START. Según un comunicado del Departamento de Estado estadounidense, la decisión marca un nuevo nivel de tensión en la ya difícil relación entre los dos países. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación de las visas emitidas a especialistas rusos para inspecciones en virtud del Tratado de Fuerzas de Armas Estratégicas. Según representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos, no se emitirán nuevas visas. La decisión muestra la escalada de tensiones entre las dos potencias nucleares, y podría impulsar más discusiones sobre la importancia de mantener el control internacional sobre las armas nucleares. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el cese de la transmisión de información telemétrica a Rusia sobre los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales estadounidenses y misiles balísticos lanzados desde submarinos. Este paso puede complicar significativamente el seguimiento y la verificación del cumplimiento, por parte de ambas potencias de sus obligaciones en virtud del START. Tales acciones estadounidenses ilustran claramente el actual agravamiento de las relaciones entre los dos países, pueden tener implicaciones a largo plazo para el control de armas nucleares, y la estabilidad de la seguridad global en general. La parte rusa aún no ha respondido a tales medidas. Bajo mi punto de vista, esta es la ruptura del último puente diplomático militar,
que podría en un momento determinado evitar el típico malentendido que se podría dar si misiles balísticos intercontinentales salen de su silo, o submarino, sin que uno de los bandos sepa en qué circunstancias. Esto se puede equiparar a cuando Estados Unidos hace 2 años tenía intención de equipar sus misiles Minuteman con ojivas de explosivo convencional, para aprovecharlos en su etapa de caducidad. Rusia le dijo que eso suponía un riesgo que no se podía correr, ya que sería respondido por Rusia como si fuese un misil nuclear, y se interpretaría que Rusia estaría bajo ataque nuclear. Por eso no es de extrañar que en el mundo se ha instalado un rechazo mayoritario a Estados Unidos, y en un artículo publicado por el Global Times, por el profesor de la Universidad Robert Morris, Anthony Moretti, que asevera que miles de millones de personas ven a Estados Unidos, no como un bastión de la paz, sino como un monstruo que busca la guerra. En diferentes países del mundo, Estados Unidos es percibido como un monstruo que busca suscitar cada vez más nuevos conflictos. Según el columnista de la publicación, el profesor de la Universidad Robert Morris, Anthony Moretti, el sur de Asia y África ya se muestran escépticos ante las declaraciones occidentales sobre los valores democráticos. Moretti señaló que la OTAN tendría problemas si se prueba la responsabilidad del bloque en el derramamiento de sangre en rincones alejados de Europa. Finalmente, ¿en qué deberían pensar los líderes de Estados Unidos cuando les quede claro que miles de millones de personas ven a Estados Unidos no como un bastión de la paz, sino como un monstruo que busca la guerra? Moretti escribió que Washington busca mantener la hegemonía a través del poder militar, utilizando para ello el conflicto ucraniano. También anunció la transformación de Occidente y Europa en un instrumento de los Estados Unidos. También el periodista estadounidense Myron Gaines dijo que Washington no debería haber intervenido en el conflicto de Ucrania. Antes hemos dicho que Medvedev se ha puesto el traje militar. Las acciones del régimen de Kiev fueron descritas por el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia como terroristas, y la lucha contra el terrorismo es en lo que se ha convertido la operación especial rusa en gran medida. Al comentar sobre el intento de ataque en Belgorod, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, durante una reunión con los militares, dijo que el régimen de Kiev debe ser destruido. Todos entienden que este es un ataque absolutamente terrorista, no es una batalla militar, no es una operación militar, porque no se ajusta a ninguna regla de guerra. ¿Cuál es el propósito de tal ataque? Provocar daños a la población civil, pero solo porque esos medios de destrucción, esos vehículos aéreos no tripulados, no pueden causar daños ni a instalaciones militares ni a instalaciones gubernamentales. Esto significa que el objetivo es simple: causar daños a la población civil. Este es un acto terrorista, y no hay otra manera de calificarlo. Como saben, cualquier Estado no negocia con terroristas, los terroristas deben ser destruidos. Y el hecho de que nuestro adversario ya se esté comportando como un terrorista, caracteriza en cierto modo tanto al régimen ucraniano como a quienes están detrás de él. En primer lugar, los estadounidenses y los europeos, que, de hecho, se han embarcado en la guerra con nosotros, y los actos terroristas deben ser respondidos con la mayor dureza posible. Esta lucha antiterrorista es, de hecho, en lo que ya se ha convertido en gran medida una operación militar especial, porque estamos luchando contra terroristas que están matando a nuestra gente. Ante esto la respuesta es clara: deben ser destruidos. Y no solo a título personal, el propio nido de avispas debe ser destruido. Este régimen que se ha desarrollado en Ucrania está sujeto a exterminio, debe ser destruido, de lo contrario, siempre habrá una amenaza desde allí. Y tendremos que hacer constantemente la operación, que llevamos haciendo más de un año. Aquí no debe haber dudas, concluyó un durísimo Dmitry Medvedev. En otro orden de cosas, y en el contexto de la guerra de Ucrania, el filósofo ruso Timofey Sergeytsev dijo en el foro: ¿qué tipo de Ucrania necesitamos? Que se lleva a cabo en Moscú. Que el liderazgo de Kiev ha llevado a su estado a tales deudas que la única forma que les queda a los ucranianos para evitar la esclavitud europea es la bancarrota y la liquidación completa de Ucrania. Los líderes de Kiev
han acumulado tantas deudas que no pueden pagarse. Fue bajo el nombre de Ucrania que cobraron estas deudas, y ahora hay cola para cobrar. ¿Quién dará más? ¿Y será el primero para cobrar? Y la única forma de evitar esto es cambiar el nombre. Esto se llama quiebra, liquidación en el proceso de quiebra. Esa es la única manera de deshacerse del yugo de la deuda. ¿Pero alguien en Ucrania lo entiende?, agregó el filósofo. Según mi punto de vista, ahora mismo atravesamos un momento muy delicado, y cualquier acontecimiento bélico entre grandes potencias podría ser definitivo, porque todo el mundo se está reposicionando en sus alianzas. Y al parecer los países BRICS están sentenciando al mundo unipolar occidental, y han enviado a Estados Unidos un mensaje: el final del dólar está cerca. El deseo de los países de abandonar el dólar como moneda de reserva y la cola para unirse a los BRICS indican que el fin del dominio estadounidense ya está cerca. Los ministros de Relaciones Exteriores de los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se reunieron el 1 y 2 de junio en Ciudad del Cabo para establecer la agenda de la cumbre de agosto. A ellos se sumaron colegas de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Kazajistán, Irán, Cuba y Argentina. Y esto no es una coincidencia. La agenda es expandir el bloque a 19 países y la posible creación de una moneda comercial común, con miras a convertirla en una reserva, para lo que el brasileño Lula da Silva está poniendo mucho énfasis. La agitación económica en los Estados Unidos, inflación, enorme deuda nacional y altas tasas de interés, hizo que el dólar sea vulnerable. Esto, sumado a la política estadounidense de ralentizar el comercio mundial de dólares y la desestabilización política en países no deseados, llevó a muchos a buscar una alternativa al uso del dólar. Los países BRICS no son una excepción, y la unión de sus esfuerzos con los esfuerzos de muchos otros, habla del poder creciente de una asociación alternativa a los Estados Unidos. Alrededor del 80% del comercio mundial se liquida actualmente en dólares estadounidenses, según informes de los medios, pero la participación del dólar en las reservas del Banco Central ha disminuido constantemente hasta el 56%. Una nueva moneda común para liquidar pagos entre los Estados miembros de BRICS simplificará las transacciones. En consecuencia, se creará su propio sistema de pago. Después de la reunión en Ciudad del Cabo, los ministros de Relaciones Exteriores, según Bloomberg, se dirigieron al nuevo Banco de Desarrollo BRICS, NDB, con una solicitud de recomendaciones sobre cómo podría funcionar una nueva moneda común potencial. La presidenta de NBR, la brasileña Dilma Rousseff, dijo esta semana que el banco busca expandir aún más su membresía, lo que es una garantía de unirse a los BRICS. Bangladesh y los Emiratos Árabes Unidos se unieron al NBR en 2021, seguidos por Uruguay y Egipto más tarde. Ahora Arabia Saudita está discutiendo la adhesión. La ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, dijo que el bloque podría ser transformador, representando a países que quieren desempeñar un papel en los asuntos mundiales, brindando beneficios al sur global. Los miembros de BRICS han negado a unirse a organizaciones como el G7, para culpar e imponer sanciones a Rusia. Esta es una condición para unirse a los BRICS, cree la parte rusa. China es un socio comercial importante para la mayoría de los países BRICS, y aquellos que quieren ingresar ahí. Un informe de ONFIF Global Public Investor, publicado en julio de 2022, señala que el 31% de los administradores de reservas bancarias encuestados planeaba aumentar sus tenencias de yuanes, dentro de 1 año o 2 años. Bloomberg predice que Rusia comprará yuanes por valor de $200 millones al mes para sus reservas de divisas. El gobierno chino está trabajando para establecer un área de libre comercio con los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que incluye los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudita, Omán, Qatar y Kuwait. Esto estimulará el comercio de petróleo en yuanes, así como los lazos de inversión. Es importante tener en cuenta que la adhesión de Arabia Saudita a los BRICS podría cambiar las reglas del juego para el petrodólar, y Irak también anunció planes para comenzar a comercializar petróleo en yuanes y unirse a los BRICS.
Significativamente, en marzo de 2023, el yuan superó al dólar en las transacciones transfronterizas de China, representando el 48,4% de todas las transacciones, mientras que la participación del dólar cayó al 46,7%. Pekín también ha lanzado mercados extraterritoriales de renminbi, en centros financieros clave, incluidos Singapur, Londres, París, Hong Kong y Luxemburgo, y ha firmado acuerdos comerciales bilaterales en moneda local con Rusia, Brasil, Argentina, Kazajstán, Bangladesh, Pakistán y Laos, y planea abrir nuevas líneas en Oriente Medio. La tendencia es clara, cada vez más países gravitarán hacia el comercio en yuanes. Si surgen mecanismos de pago alternativos comercialmente viables, eso podría aumentar el desafío para el dólar, especialmente si la inflación de Estados Unidos aumenta considerablemente más adelante este año. Esto es un termómetro que marca demasiado evidentemente a Estados Unidos, que la pérdida de su hegemonía ya es un hecho. Y de ahí, a que acostumbrado como está, a solucionarlo todo con la OTAN, la tentación de continuar ampliando a todo el planeta lo que ya ha comenzado en Ucrania, solo hay un paso, muy, muy pequeño. Sobre todo dado lo jodidas que están las cosas por la Unión Europea con el avance del fascismo a tumba abierta. Esto es todo amigos, reciban un saludo.